falta. Si hay un sector que el salario no le alcanza, por supuesto, ahí nosotros estamos pidiendo que, además de las paritarias, funcione para algunos sectores de la economía donde los salarios están por debajo de la inflación, una suma fija. Estamos pidiendo que existan paritarias y en los convenios que están por debajo de la línea de pobreza haya una suma fija. Bien, escuchábamos las palabras del ministro del Interior y el urgente está vinculado a tu bolsillo. Atención, si sos un trabajador que cobra el salario mínimo vital y móvil, finalmente hubo acuerdo con los gremios. La reunión del Consejo del Salario rindió sus frutos, en principio para morigerar brevemente, creo yo, el impacto de la inflación. ¿Por qué? Porque se decidió una suba del salario mínimo vital y móvil para abril. Recién para abril, para el mes que está por comenzar, del 15,6%. Por eso las palabras del ministro de Interior cobran mayor relevancia después de este acuerdo. Vamos a mostrarte cómo quedaron, porque va a ser una suba escalonada, como siempre se acuerda, el pacto con los gremios. Te decía, la referencia del ministro del Interior es porque los gremios están calientes, los gremios están preocupados porque los números de inflación están por encima de lo que el gobierno les había dicho sería el sendero en el primer semestre del año. Por caso, las primeras paritarias que se empiezan a cerrar ya quedaron atrasadas. Las que se estaban dialogando ya tienen un sesgo de retraso. Entonces, sale hoy Guado de Pedro, y te vamos a contar un montón de internas que están alrededor de la Casa de Gobierno hoy, a hablar justamente de la necesidad de recomponer el bolsillo. En momentos cruciales en donde la economía es eje de debate en la Rosada. Pero te decía, la noticia de momento. La noticia de momento está vinculada con, vamos chicos con las placas, el salario mínimo, vital y móvil. Abril, 15,6%. Queda en este número, 80.342 pesos. Primero te hago la información y después, si querés, lo analizamos. Ya está Ramón Indar, Carlitos ahí para empezar el programa. Mayo, 6%. Otros 6% son escalonados, con lo cual, hacia mayo, ese trabajador, ese asalariado que se rige bajo el mínimo y vital y móvil, ese salario va a 84.512 pesos. Y finalmente, el último incremento que está pactado a partir de hoy es a junio, que será otro 5% para redondear así a mediados de año y luego seguir y continuar esta discusión en 87.987 pesos. Ahora me quiero quedar en este número. Me paro acá, en los 80.342 pesos. El gran problema es que hoy está oscilando los 69.000 pesos. Y queda muy poco margen, y ya te diría que por eso también apresuraron este acuerdo. El acuerdo está vinculado también a lo que motorizaba y pedía la CTA. Casi que estaba condenado a la pobreza. Esa persona, si incluso era sostén de familia, no podía siquiera abolir los números de indigencia. Estos números son importantes porque del otro lado, si vos de alguna manera no te regís por los convenios de salario mínimo vital y móvil, te cuento que estos son los porcentajes que posiblemente sean los que sean la directriz para la discusión paritaria, por lo menos de los gremios que están homologados en el Ministerio de Trabajo, de aquellos trabajadores del sector formal. Este va a ser el sendero, esto es lo que marca generalmente la ruta del deseo expresado del gobierno en un pacto con los gremios. Pues bien, veremos si esto queda desfasado o no en función realmente de lo que ocurra con la inflación. Ya había quedado desfasado, te lo contábamos ayer cuando te mostrábamos que la paritaria finalmente que se había acordado en noviembre y llevaba los números del salario mínimo vital y móvil de esa mesa que se acordó en noviembre, había quedado con sabor a poco. Había quedado probablemente con un retraso finalmente de 10 puntos porcentuales. Y digo probablemente porque me guío por el número de inflación de marzo que ya están proyectando los privados. Los números oficiales no están. Así damos arranque al programa. Una palabrita, Carlos. Gremios, ¿cómo está la relación? Estaba haciendo... Bueno, la relación, nada, es de paciencia porque saben que no hay mucha cuerda para tirar, pero el problema es la fuerza desde abajo. Yo estaba sumando las cifras que vos marcabas ahí y evidentemente está atrás de la inflación. Sí, a ver, lo que se pactó fue un 26,6%, sí, creo que da exacto, acumulado. Pero el problema es que eso no es de una. Si fuera de una,
y ya aumentan un 26,6%, pero no, es escalonado, como generalmente también es la paritaria. Y ese escalón, que ahora es del 15,6%, está bien, corrige un poco el impacto de la inflación. Mi pregunta es si a mayo, cuando suba otro 6%, vamos a estar en condiciones de decir que equipara o supera la inflación. ¿Será en mayo la inflación una inflación por detrás del 6%? Bueno, el gobierno ahora lo que pactaba o tenía previsto para abril, que era ese 3%, ya se rindió, va a ser un 5%, ya lo empiezan a reconocer. Gremios mediante. ¿Cómo están las relaciones con el gobierno de los gremios? Mirá, depende del sector. Obviamente los estatales, los que se agrupan en los gremios de la CTA, etcétera, etcétera, son de hacer menos ruido, digamos. Ahora, yo me quedé sorprendido con lo que se dijo acá el otro día de la Unión Obrera Metalúrgica, que significó algo en nuestra historia. 20%. La UOM. Me extraña. Año caliente, año electoral. Ramón, sobre esto que gira en realidad en función de nuestros salarios, ¿qué se discutió hasta último momento? Kelly Olmos fue la ministra que llevó adelante esta mesa por Zoom, sigue siendo por Zoom, pero hace instantes terminó. Marce, cuando Carlos decía lo de los gremios, Kelly Olmos es la ministra, pero no es quien conduce. Esto tiene que quedar recontra claro, a tal punto que cuando quiso citar a toda la CGT, pegaron faltazo 2 de 3. Esto que vos estás marcando, que se estaba discutiendo, hay una en paralelo que habla de la macroeconomía. Me parece que este número va a quedar recontra retrasado, lamentablemente, por la inflación. Banco Central ya estiman más cerca del 7/8, que es lo que planteaba el ministro de Economía. Y hay una interna muy fuerte en estos momentos. Alguien me decía hoy, el fuego no sabe de internas. Bueno, están incendiando todo. Bien, de esta manera arrancamos así oficialmente esta nueva edición de Para que sepas. Con este video, arrancamos. Tratemos de preservar las reservas, porque bueno, las reservas no son un dato menor, ¿no? Que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más. Bien, la noticia del día tiene que ver con el dólar y vamos a hablar un poquito de eso, ya que múltiples mensajes nos llegan justamente sobre este tema. Déjame decirte que esta es la pantalla del dólar hoy. Yo no sé si es interesante, pero a mí me parece que siempre está bueno repasar lo que dicen los políticos cuando están en campaña y también es importante repasar qué dicen los políticos cuando arrancan un comienzo de gobierno. Para Alberto Fernández quedó clarísimo que en agosto, cuando ya de alguna manera estaba, dado que iba a ser presidente, estaba preocupado por las reservas y estaba preocupado por el tipo de cambio. Para él en ese momento el dólar, agosto 2019, para él en ese momento el dólar a 60 pesos era razonable. Sí. 60 pesos razonable y advertía sobre la necesidad de cuidar las reservas monetarias. Me encantaría saber, porque no lo sabemos, porque realmente no se ha expresado públicamente, qué opina el presidente sobre este tipo de cambio, que es el que tenemos hoy. Y no voy a ir al informal, primero quiero ocuparme del mayorista. Hoy hubo una devaluación fuerte del peso, del oficial. Tenemos un mercado desdoblado, pero del oficial. Lo que le parecía razonable a 60 pesos. ¿Qué opinará el presidente de la cifra que hoy finalmente tocó ese tipo de cambio oficial? ¿Qué es importante? Porque en teoría lo que nos dice el gobierno es que todos los productos de nuestra economía que tienen algún componente de importado deberían guiarse por este tipo de cambio. El de la importación, que por caso los economistas dicen, y lo dicen los empresarios también, está bastante cerrada. 205.
¿Le resultará al presidente razonable este tipo de cambio? Por otro lado, te quiero mostrar, antes de seguir recordando y haciendo una advertencia sobre también lo que dicen a veces los políticos, sobre los distintos tipos de cambio. El gran problema de esto son las brechas. El único ancla que tiene el gobierno hoy es la expectativa. No utiliza el dólar como ancla, porque no lo deja tampoco el Fondo Monetario. Ha pactado que no tiene que haber un retraso cambiario. ¿Qué significa eso? Haciendo una traducción a tu bolsillo. Que si esto fuese una carrera, en una competencia, en una carrera, los precios de la economía tienen que caminar a la misma velocidad que marche el tipo de cambio. Si no lo hace, hay retraso cambiario. Y lo que se pactó con el Fondo Monetario es no incurrir en el retraso cambiario. También otras cosas que veremos si se cumplen o no. Ahora, mira lo que está pasando con el mercado del dólar. A veces los cuadros te dan fatiga, dan fiaca de leer. Y yo lo entiendo porque no tenés por qué ser un especialista en economía, aunque viviendo en Argentina todos son un poco economistas. No te queda otra. Esta es la evolución de la compra y venta de dólares. Hoy el Banco Central compró 99 millones de dólares. ¿Te acordás que ayer lo hablábamos con Kachanowski? La semana pasada, y te diría el ritmo de compra de dólares mermó hacia fin de año y empezó a vender divisas el Banco Central. Y este mes está vendiendo a razón de 100 millones de dólares por día. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que te quiero contar? Que se aceleró. Ahora está vendiendo más porque no le queda opción. En marzo, las industrias que en el verano pueden tener vacaciones o que están con su producción con una merma temporal, en marzo empiezan a producir más. Y para producir necesitan insumos que se compran en el exterior y que se pagan con este tipo de cambio. Entonces, no le queda otra al Banco Central que salir a vender. Vender parte de sus reservas monetarias. Esto, que es un cuadro que puede ser difícil de leer, lo único que te muestra es cómo está la evolución de la compra-venta de dólares en el mercado. Lo rojo es que vamos mal. Es un saldo mensual negativo. El único pico se tuvo aquí y se tuvo aquí, cuando se anunció la medida del dólar soja. Conclusión, cuando el gobierno genera un nuevo tipo de cambio diferencial para un sector de la economía que es el único capacitado hoy con posibilidad de liquidar dólares, sube la cantidad de dólares en la economía, compra el Banco Central. Cuando eso no ocurre y este actor preponderante desaparece, nadie vende dólares en Argentina. Y te lo venimos contando. El gran problema que tenemos es que incluso, aunque el ministro de Economía quisiera lanzar una nueva temporada de dólar soja, un nuevo tipo de cambio de nuevo, con un beneficio extra por encima del mayorista, el rendimiento del campo este año va a ser muy malo por la sequía. No va a haber para aportar tanto. Y acá pegan la evolución de las reservas. Las reservas que, como escuchábamos, al presidente le importaban, que advertía hay que cuidarlas. Bueno, durante la gestión no pudo cuidarlas. Durante la gestión tuvo muchos problemas, factores internacionales sin dudas, pero la realidad es que no hubo un programa para que no haya un impacto sobre las reservas. Todo lo rojo es la gestión que culmina este año. Y el punto es que culmina este año esta gestión, tal vez vuelva a la misma gestión, tal vez sea nuevamente presidente Alberto. El punto es con qué nivel de reservas monetarias va a poder encarar los próximos 4 años la gestión que sea que le toque. Quiero recordarte, hace unas semanas nada más, lo que decía el presidente y lo que decía la vocera presidencial del tipo de cambio blue. Escúchalo. El dólar blue es un mercado muy inestable. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho. No sé de dónde sacó usted la afirmación de que la gente se vuelca al dólar blue. Les recordaba que hacía muchas conferencias de prensa que no me preguntaban por el dólar blue porque estaba bajando. El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del gobierno. El dólar blue es un mercado muy pequeño. El dólar blue no representa el mercado, no representa la economía, es un mercado marginal que lo que hace es generar un ambiente de expectativas y incertidumbre. Está bien. No miramos el tipo de cambio blue, miremos el contado con liqui.
el que se ofreció como alternativa para las empresas que necesitan divisas y no pueden tenerlas en tiempo y forma en el mercado oficial mayorista. Esto sí, pegan las expectativas. Y esto no es de ninguna manera marginal, que es la brecha cambiaria. ¿Y sabes por qué no? Porque la brecha cambiaria, que es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, llamale blue o si querés llamale el de la bolsa, está tocando valores muy peligrosos. Está tocando una vez más el camino, el sendero al 100%. Y hay que rememorarnos a la historia argentina, más sufrida de nuestra historia económica y política, para ver en qué momento tan disruptivo de la vida de los argentinos tocamos brechas así. Claro, con esta gestión se tocó una brecha superior. El problema es que hubo cambios. Después motivaron cambios en el acuerdo con el Fondo Monetario, motivaron cambios en los gabinetes, en el gabinete. Cambiamos de ministro de Economía. Pero, ¿sabés por qué es tóxico cuando se supera el 100%? Porque el gobierno sabe que cuando Argentina tuvo un 110% de brecha cambiaria, fue en junio del 89, Carlos. Y estábamos hablando de un momento delicado de hiperinflación. Absolutamente. Hay un tema que vos mencionás y que me demuestra la imposibilidad de circulación, de cambio del momento. Vos hablás bien la expectativa. Hoy por hoy la economía se maneja mucho más por estos aspectos anímicos y demás. Ahora, el correlativo de la expectativa es confianza. Y en este momento concreto, ¿dónde encontrás la confianza? Mira, diste Porque antes en la se tecla. hacía el stop and go y todas esas cuestiones, pero hoy yo creo que no hay margen ni para eso. Diste en la tecla y quizás lo que hacen muchos gobiernos cuando llegan es pensar lo primero, el de manual, cuando tenés una brecha cambiaria, más allá de unirlo, y lamentablemente la experiencia nos indica en la historia de Argentina, mirando para atrás, no miro para adelante, miro para atrás para sacar una conclusión, cuando quieren emparejar, el marginal, el que no le dan bola, el que no quieren saber nada, es el que confluye finalmente a ser el objetivo del oficial. El oficial corre a este lugar. Lamentablemente para nuestros bolsillos es así. En la historia argentina así lo manda. Récord histórico hoy el blue. Subió 8 pesos el marginal. Háblame de expectativas. Háblame de expectativas. De todas maneras, déjame decirte que Argentina supera todo lo que uno podría pensar que no podía lograrse. Vivimos en una economía con 3 dígitos de inflación, pero no hay hiper y no hay crisis política. ¿O sí? Ahora lo vamos a charlar. Y vivimos en una Argentina en donde tenemos un dólar financiero que roza los 400 pesos, donde tenemos un mercado desdoblado con prácticamente 16, 17 tipos de cambio, si sale el tipo de cambio vino, el nuevo, y donde tenemos un dólar para el turismo, que ya es un lujo, irte al exterior, irte a Chile, irte a Brasil, irte a Paraguay, gastar lo que cualquiera gasta en comida una semana y en hotelería te hace subir el tope que te dan, entonces vos estás pagando 423,50. El lujo del argentino que antes ahorraba clase media y a veces quería conocer el mundo. Ya con irte a Paraguay, pensá que una semana de hotel te va a hacer llevar tu pago tipo de cambio 423,50. No estoy hablando de gastos de lujo, porque hablaban del dólar Qatar, no, este es el dólar turista de verdad. Cuando la economía tiene una brecha cambiaria durante mucho tiempo, decían los economistas, no se la banca y por algún lugar estalla. Pero ya llevamos una brecha cambiaria desde el año 2021, desde junio de 2021, una brecha cambiaria insólita que supera el 70%, con momentos de pico, 130, 120. O sea, a poco de la gestión de Alberto Fernández ya tenías una brecha pospandemia que nunca más se pudo corregir. Por momentos muy breves se pudo corregir, pero siempre confluyen estos valores. Y el Banco Central sigue vendiendo reservas. Está con nosotros y ya nos escucha Sebastián... perdón, se me cayó el papel. Sebastián Galiani. Sebastián, seguramente ustedes lo recuerdan porque él fue ex viceministro de Hacienda en la gestión anterior. Fue quien ideó la reforma tributaria, una de las más complicadas que se hicieron y que no se instrumentó del todo porque muchos sectores hicieron lobby para que no se instrumente. Es profesor hoy
de Economía de la Universidad de Maryland y está desde Estados Unidos escuchándonos. Sebastián, gracias por estar en Para que Sepas. Gracias por escucharnos todo este tiempo. Queríamos que escuches las novedades del día para que nos saques una conclusión. Bueno, buenas tardes, Marcela. Un gusto saludarte a vos y a otra audiencia. Sí, a ver, la situación económica en Argentina es muy complicada y como vos señalaste, hoy día el gobierno no, me parece bueno recordar esto, el gobierno no puede usar el tipo de cambio como ancla, no solo porque el fondo no se lo permite, sino porque no tiene reservas para hacerlo. Pero además, en el año 21, para enfrentar las elecciones de medio término, Martín Guzmán hizo eso y así terminó. O sea, ¿de qué le sirvió? Atrasó el tipo de cambio y después cuando lo tuvo que recuperar se le espiralizó la inflación y se tuvo que ir porque no podía ni siquiera renovar los vencimientos de deuda con las expectativas de recupero que tenía el tipo de cambio al atraso que había generado para ayudar a los candidatos del Frente de Todos en la elección del 21. Entonces, en un país con mucha inflación es una irresponsabilidad tremenda atrasar el tipo de cambio para hacer política. Porque se atrasa mucho en un año, no es que se atrasa 2%, 3%. Sí, con esta velocidad de remarcación de precios, sí. Ahora, Sebastián, a ustedes tampoco les tocó una situación fácil. De hecho, intentaron salir de la trampa del cepo cambiario, acercando el tipo de cambio oficial al paralelo y lamentablemente para todos los bolsillos de los argentinos confluyó en más inflación. El cuadro que tenemos actualmente, ¿qué proyecta para el próximo mandato? Bueno, salir del cepo siempre tiene algún impacto en el corto plazo en los precios, pero es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para poder crecer, ¿sí? Si vos tenés una brecha cambiaria muy grande, no puede haber inversión, porque básicamente vos entrás capitales al tipo de cambio oficial y ya perdiste el 50% del valor. O sea, hoy los organizadores de Lollapalooza no saben cómo recuperar el capital que entraron al país, ¿sí? Es una empresa americana el que organiza el show. No tienen como la otra banda, no pusieron $1 Coldplay esta vez. Entonces, no se puede. Una economía con cepo funciona muy mal. Entonces vos tenés que salir del cepo. El gobierno de Macri salió del cepo bien al comienzo y tuvo una aceleración de la inflación, pero una aceleración de inflación que saltó del 28 al 36. No era una cosa terminal, ¿sí? Y después volvió a bajar en el año siguiente, en el 17, que fue el año que yo me sumé al gobierno, a 25%. Entonces estábamos en es una salida del cepo con un salto suave de la inflación, que además no está tan claro cuánto fue por la salida del cepo, cuánto fue por Claro, pero la digo, política esa monetaria. experiencia hoy, ¿se puede traspolar y volver a instrumentar de la misma manera? Supongamos en noviembre, en diciembre, en algún momento si se quisiera corregir semejante brecha. Bueno, hay que ver cómo queda la hoja de balance del Banco Central, ¿no? Porque la hoja de balance del Banco Central en este gobierno se deterioró muchísimo y puede ser tener un nivel de nominalidad muy alto. Déjame que te aclare esto, porque vos decías bien en la introducción que yo escuché que el presidente Alberto Fernández se preocupaba mucho de las reservas. Ahora, el gobierno kirchnerista le dejó a Macri reservas netas negativas y Macri le entregó a Alberto Fernández reservas positivas por $12.000 millones y hoy estamos de nuevo en cero. ¿Sí? Entonces, ¿Hoy estamos con reservas monetarias negativas? No, yo diría que estamos en cero, pero vamos a terminar con los futuros que van a vender y todo, vamos a terminar con reservas netas negativas. Entonces, no solo no incrementó las reservas que recibió, sino que las perdió y va a volver a dejar el país con reservas netas negativas. Entonces, esas reservas netas, más la bola de deuda en pesos que van a dejar, puede hacer más difícil la salida del cepo, pero el próximo gobierno, si quiere crecer, tiene que buscar la forma de resolver el problema financiero y salir del cepo. Puede Sebastián, ser. Sí. Yo entiendo que a veces Argentina escapa y resiste los manuales más experimentados de economía, pero hoy
Ayer se lo preguntábamos a Kachianovski. Hoy quiero volver a preguntártelo a vos, a ver tu mirada. ¿Qué es lo que nos separa de una hiperinflación? Para todos los que no somos técnicos y queremos entender la diferencia. Yo creo que si Argentina no termina en una hiperinflación es por la confianza que ofrece que puede gobernar Juntos por el Cambio el año que viene. Y te lo voy a mostrar de esta forma, mirá. Vos tuviste hiperinflación. La situación de Alfonsín era muy mala, y todo su periodo en su gestión económica fue muy mala, sacando el año que el austral pudo bajar un poco la inflación. Pero la hiperinflación vino por el miedo al populismo de Menem. Eran los inversores y la gente escapando del dinero porque venía Menem. Sí. ¿Sí? Perdón. Déjame terminar, te termino la idea y me preguntás. Dale. Lo mismo que lo vimos el día después de las PASO de agosto del 19, ¿sí? El tipo de cambio, el riesgo país estaba en 800 yéndose a 650, según las consultoras. Si Macri salía bien de las PASO, el riesgo país iba a 650 y se fue a 2000. Y eso es lo mismo. ¿Por qué salta en un día así, ¿sí? Las variables y caen los precios del país y sube el dólar, que es como que cae el peso, ¿no? Porque le están escapando al populismo. Si vos ves el valor de los activos en Argentina en el 2011 hasta el 2013 estaban en picada, caían y se empiezan a recuperar cuando Massa la derrota en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo y se termina la reelección de Cristina. Entonces ahora viene un gobierno mejor, entonces empiezan a entrar los capitales, después finalmente ganó Macri, no Massa. Pero está muy claro cuando vos mirás el largo plazo argentino que cada vez que gobierna el populismo o va a venir el populismo, los valores de la economía se deterioran. ¿Qué tal? Ramón Indart. En 2018 no terminamos con una crisis financiera que fuimos al fondo y en 2019 la CUNSA tuvo que reperfilar la deuda en pesos. Más allá de un partido o el otro, me parece que hay algo mucho más grande que hablar de un partido político. Me parece que en Argentina hay algo mucho más grande, pero no puedes ignorar que, como decían ustedes, como estaba diciendo Campolongo, la economía se mueve por las expectativas hacia futuro. Entonces, cuando hay un periodo muy corto, ¿sí? Vos ganás una elección, tenés 2 años hasta la elección de medio término y después 2 años y hasta terminar. Enseguida, si no te va bien, vuelve el otro, y el otro hace una política muy distinta. Entonces la economía va pero entonces para allá no estamos y se hablando, anticipa. Por eso. Ahora estás hablando, perdón, déjame interrumpirte ahí. Entonces estás hablando de los vaivenes políticos de la macroeconomía, no de escaparle al populismo, no, insisto. Cualquier gobierno que terminamos todos en la misma. Uno dejó la inflación en 25, el otro la dejó en 54, el otro la está dejando en 100. Y el que viene le dejarán 200. En mi opinión es un análisis simplista, o sea, porque vos tenés que entender que el gobierno de Macri tomó una economía con inflación en 28 reprimida por el cepo y por las tarifas, ¿sí? Y con un déficit fiscal de 8 puntos del producto consolidado nación-provincia. Lo dejó con 4, lo tomó con reservas negativas en el Banco Central, lo dejó con reservas positivas. En el medio hubo un shock inflacionario en el 18 que se dio en el contexto de una sequía muy fuerte, no tan fuerte como la de este año, pero muy fuerte. Una de las 3 sequías más fuertes de los últimos 30 años fue la del 18, ¿sí? Y eso disparó en parte el tipo de cambio y después hubo una reversión de los capitales en todos los países emergentes que se esperaba que Estados Unidos iba a subir fuerte la tasa. Sebastián, yo me paro acá y digo, para no irnos en una discusión política, a mí me gusta mucho escuchar economistas con mirada distinta, ¿no?, de la economía, y por eso invitamos todos los días a economistas que piensan diferente. Pero más allá del color político, más allá de la revisión de la historia, que creo que ya lo hemos charlado muchísimo, a mí me interesa saber ¿qué puede llegar a pasar? Porque vos me hablás, hoy tenemos la sequía más grave de la historia, creo yo. Más que la de 2018, que seguramente es la que la gente se puede acordar, la más inmediata. O sea, bastante menos dólares para nuestra economía, con una economía que necesita más dólares, porque lo que estás repasando es que, según tus cálculos, ya estaríamos en 0 de reservas netas.
con un pacto con el Fondo Monetario Internacional renegociado, con lo cual ya no hay otro fondo monetario para ir y pedir prestados si se necesita solvencia, si se necesita un préstamo. No tenemos a quién pedirle ya. Con un déficit fiscal que está apretado, con un periodo electoral, una brecha cambiaria que te pisa el 100% todos los días, con una inflación que ya no es del 20, 25, 10, 15 o 50, ya está en 100% anualizada, no sabemos porque el gobierno no dice cuánto espera sea este año. Y mi pregunta es ¿hacia dónde va? Bien, pero eso creo que sigo el hilo de lo que te estaba diciendo. Vos me preguntaste antes por qué no íbamos a una hiperinflación con esas condiciones que acabas de describir, y es una pregunta muy válida. Yo te decía que hay una fuerza estabilizadora, y es que el gobierno que vendría es un gobierno que se caracteriza por mejorar los desequilibrios. A veces no los logra en 4 años todo, pero nadie espera que el próximo gobierno venga a ampliar los desequilibrios. Entonces, esa es una fuerza estabilizadora. Mientras que cuando el que está viniendo es el populismo, es una fuerza desestabilizadora. Eso era lo que decía antes. Ahora, dada que esa fuerza estabilizadora, igual vamos a pasar un año muy malo con variables económicas que van a ir empeorando. El nivel de recesión va a ir creciendo, no hay nada que haga cambiar las expectativas en este año. Sí, puede ser que si las PASO hay una victoria muy fuerte de la oposición, empiece una entrada de capitales, como vimos que entraron después de las PASO del año 15. Eso podría ayudar un poco, pero la verdad que de acá a las PASO la economía va a estar muy mal, la inflación va a estar creciendo y la economía va a seguir contrayéndose. Eso no lo va a revertir la posibilidad de un mejor gobierno. Y el próximo gobierno va a tener nuevamente un primer y un segundo año duros para enderezar los desequilibrios que hereda. Ojalá tenga más suerte que el de Macri, que en el tercer año, cuando empezaba a sacar un poquito la cabeza del agua, no vengan shocks internacionales, no venga otra sequía, pero al final Argentina es un país que tiene esta polaridad muy fuerte entre el tipo de políticas que hace la coalición republicana y la que hace el populismo. Una te lleva fuerte al desequilibrio, el otro le toca arreglarlo, y encima está muy sujeto a los vaivenes climáticos y a los vaivenes de la política monetaria. Seguimos dependiendo del campo, totalmente. Gracias, Sebastián, querido, por salir desde Estados Unidos. Cuando estés en Argentina, por supuesto, te invitamos al piso a seguir discutiendo de política y de economía. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, y la interna está caliente. Y la política arde. La interna del oficialismo también, la de la oposición. Pero contame la del oficialismo, que es la que más consecuencias nos está trayendo hoy. Claro, Marce, a ver, lo que está pasando ahora, que tiene mucho que ver con la economía. Cuando hablamos de interna, y parece hasta colorido interna electoral, acá es una interna por la política económica. Y sobre todo con lo que pasó la semana pasada. Te lo resumo. El martes, después del acuerdo con el fondo, ahí más había deslizado ante algunos periodistas que iba a haber novedades con el dólar. El jueves, el directorio del Fondo Monetario se reúne. Un director plantea el desdoblamiento cambiario, dice la palabra desdoblamiento cambiario. Se discutió y Miguel Pese del Banco Central dijo que no era el momento. El fin de semana se instala el rumor. Massa vuelve antes de Panamá y acá es cuando se da el cortocircuito con el presidente. Massa le dice al presidente que había un sector del gobierno que estaba filtrando información para limar su gestión. El presidente se lo niega. Massa apunta al presidente y también a Daniel Scioli, con quien tiene un encontronazo político. ¿Todo esto qué significa? No hay una conducción política de la crisis. Con esto sucede el domingo. Ayer, lunes, se intentó bajarle la espuma a las novedades económicas. Mañana se convocó a los bancos a una reunión 8:30 del Ministerio de Hacienda antes de que abran los mercados. Lo que a mí me dicen es que esta semana va a haber noticias económicas. ¿El problema cuál es? Que Massa está reclamando que haya un ordenamiento político de la crisis. Como no lo hay, cada uno está planteando ¿qué crisis? Su cuestión. Pero perdón. Bueno. A ver, empecemos porque el gobierno esquiva la palabra crisis. No habla de crisis de deuda, no habla de crisis financiera, no habla de crisis social, ni habla de crisis política. Más allá de lo que digan, lo que está pasando es una crisis. Pero está bien, pero las medidas seguramente van a tener como marco explicativo, entiendo yo, la sequía. Porque no van a querer reconocer. No, pero Carlos, más allá de las explicaciones, la interna, lo que quieras.
realmente no están empezando a escasear las reservas. Ahí se tienen que tomar decisiones sobre el dólar. Lo que está planteando el Ministerio de Economía es, si ustedes no dejan de condicionar, y acá hay un cortocircuito feroz entre Hacienda y el Poder Ejecutivo, esto se va a ir, se va a desmadrar. Bueno, pero estamos perdón, en ese momento. los cortocircuitos se dan también en el marco de decisiones trascendentales que el sector privado mira muy de cerca. Ayer tomamos nota de cómo fueron, y lo venimos charlando, las decisiones sobre Desur. Sí. Que muchos reclamábamos, se tenía que tomar alguna medida antes, porque no es de ahora. El ENRE viene sistemáticamente colocando multas sobre las distribuidoras porque no abastecen en tiempo y forma los servicios que tienen que abastecer. Y cuando se toma una decisión, después conocemos que hay todo en interna y hay enojos en relación a esa decisión, que es una decisión trascendental, porque quienes vienen a invertir en Argentina miran de cerca qué hace un gobierno cuando hay situaciones de crisis con empresas. ¿Pero qué pasa cuando hay en interna? Hay mucho soft. Cuando hay una conducción política, acordate en la época de Néstor Kirchner, ¿cómo le decían al ministro de Economía? El mudo. Sí. ¿Por qué? Porque nadie hablaba, entonces las decisiones se tomaban. Lo que hoy está pasando, ayer se interviene Desur por 180 días, y lo que ahora están planteando es ¿por qué no consultaste al presidente de la Nación? ¿Quién te dice eso? ¿A quién le plantea eso? Bueno, pero por eso ahí ¿Quién voy. a quién? ¿Y quién lo dice? Y lo dicen en Off the Record. Entonces cada uno está jugando su momento. Claro. O sea, a Massa le reprochan no haber ido a pedirle permiso al presidente. Pero no tiene un nombre y apellido el reproche. Está todo en Off the Record. Entonces, como no hay una conducción política, todos están diciendo lo que quieren. Ahora, yo te pregunto, pero el tema Ramón, es que el incendio no aguanta internas. Esto es un incendio. ¿Es necesario pedirle permiso al presidente para intervenir una empresa? Que entiendo con la lapicera del ministro de Hacienda. Si el presidente tuviera autoridad, sí. Pero hoy no la tiene. Perdóname un asterisco. Dale. Para la gente, ¿qué significaría el desdoblamiento cambiario? Tener oficialmente lo que vienen esquivando los gobiernos desde que tenemos cepo. Señores, oficializar, este es un tipo de cambio para esta actividad y este es otro tipo de cambio para esta otra actividad. Este es uno productivo y este es uno para el ahorro, los viajes, por supuesto. Tiene sus costos. Hay productos que vos hoy, en teoría, en la teoría del gobierno, porque la verdad que ya no sabemos. Los industriales dicen, yo estoy comprando dólar contado con liqui, Marcela, y dólar bolsa. Entonces no sabemos quién miente realmente y cuántos de los dólares que aportan a nuestra economía y a los insumos que vos consumís. Cualquier cosa. Mira, yo tengo un espejo. Te quiero decir que esto tiene parte importada. Ahí está el costo. Bueno, hay acá, mucho industrial que está accediendo al dólar oficial. Acá, mucho. esto, ¿está hecho a 205, Ramón, o está hecho lo que dicen los industriales finalmente a $400? Cuando vos ves los balances, en gran parte están hechos a 205. Hay mucho industrial que accede al dólar oficial. Si se desdobla, con esta hipótesis, si se desdobla, esos precios de la economía se van a ir al precio del desdoblamiento, que entiendo va a ser por encima el costo para la gente, ¿cuál es? Sí, que acá hay un problema de más inflación todavía. Lo que te dicen del otro lado es, pero si vos no cortás la sangría, realmente te quedas sin reservas. Si te quedas sin reservas hay una devaluación brusca. Y ese es el tiempo que está corriendo. Hoy estamos en una tormenta perfecta. Ahora hay otro, yo añadiría lo que vos decís y que comparto gran parte. Es lo siguiente, es casi un estado de locura en esta hondura de la crisis. Jugar a los chiquilines de que te erosiono. Es una locura. Es una locura, digámoslo sin ambagues, es una locura. Si no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Carlos? Es una locura, pues es una locura para nosotros, pero para los políticos que solamente discuten de egos y de lugares en una lista, no. Y yo creo que acá lo que se está crispando es el poder que va a tener el político que lleve finalmente la conducción de la lista del oficialismo, del Frente de Todos, peronismo, llámale como quieras. Claro, pero falta para eso. Será una primaria en agosto. Pero no hubo una reunión importante antes de que Massa se vaya de viaje, en donde en teoría se esbozó que podía ser candidato. Sergio Massa y Axel Kicillof. Kicillof insistió, yo voy a la reelección de la provincia de Buenos Aires, no me muevan de ahí, salvo que Cristina se lo pida, no se va a mover de ahí. Hoy Guado de Pedro dijo, seguramente termina en una primaria. Pero yo te hago una pregunta a eso que vos decís de la conducción. ¿El presidente está por encima hoy del ministro de Economía? Acordate cómo fue la alianza. Cristina, Alberto, Massa. Massa dice, yo soy un par del presidente. ¿Por qué habría de responder al presidente? Y en otro punto, además. ¿Cómo Massa es un par? Y Massa dice, yo soy un par. Si yo en esta alianza puse mi cuota. En la estructura de la alianza, pero no en cómo se gestiona... Porque el presidente es el presidente institucionalmente. Institucionalmente, pero no, yo te pregunto realmente, vos hablás con muchos economistas, hablás con muchos banqueros.
Yo te pregunto, ¿Massa responde a Alberto Fernández? ¿O está intentando acomodar esto? Yo te voy a contar cómo lo ven los economistas y cómo la ve la gente del mercado financiero y también empresarios. Como tenemos esta Argentina, con un mercado blue y uno oficial. Un gobierno oficial y uno paralelo. Una parte institucional oficial y una paralela. Y una conducción tripartita, en todo caso. O no tan tripartita como era antes. Bipartita ahora. Ahora le hago una última pregunta a Ramón. Ramón, ¿cómo se notó la paciencia de Massa frente a estas situaciones y acusaciones? A mí yo la pregunta que me hago acá es, ¿está forzando una interna para decir hice lo que pude y que Celestino Rodrigo sea otro? ¿O realmente está pasando esto? Esa es la duda que me queda. Si lo está forzando o si realmente ¿Qué significa eso? Por ahí hay gente más joven que nos ve y por ahí no entiende la metáfora. Nosotros somos muy del microclima. ¿Qué significa lo que en teoría se está diciendo, el rum rum, que está haciendo como estrategia política Massa? Con el nombre de Celestino Rodrigo. Porque ayer lo que ayer lo hablamos. Y Kachanowski no decía, bueno, el Rodrigazo, fue Celestino Rodrigo, este ministro de Economía, que terminó todo inyectado con una inflación descomunal. Y Kachanowski muy bien decía, ojo, no fue Celestino Rodrigo el que generó todo el problema. Celestino Rodrigo puso la cara. Fue Helbar. la Pero ocurrió pregunta un hecho político. Murió Perón, ahí estaba todo Carlos, basado. la pregunta es... ¿Cuál es te hago esta pregunta. ¿Cuál es la ligación de la historia con lo actual? Te hago esta pregunta. No me puso nadie. Massa, si esto sigue complicándose, ¿no hay un reemplazo a Sergio Massa hoy? Digo, si Massa dice, ¿saben qué? Me cansé, acá tenés. Renuncio, presidente. ¿Qué pasa? Yo no sé qué puede pasar al otro día. Bueno, eso es lo que se está jugando, por eso ¿es una estrategia o realmente está pasando? Mañana 8:30 la reunión con los bancos, cuando vayas al corte. Ponelo urgente, Rami. Esto es importante. Es información que te estamos dando que nadie tiene. Quiero que me Mañana, antes de la apertura del mercado... Mañana, antes de la apertura del mercado financiero, reunión con los bancos, Ramón. Bancos, entre otros, bancos, fondos de inversión, compañías de seguro. Lo que dice Hacienda es una reunión de trabajo. Es antes de la apertura de mercados, vos entendés mucho más de tomarse, por algo lo haces antes de que abran y por algo citás a los bancos. ¿Por qué? Bueno, se habla otra vez de canjes, se habla otra vez de cantidad de dinero que está en circulación, se va a hablar otra vez de pesos y se va a volver a hablar otra vez de dólares. Si le estás escribiendo a algún banquero amigo, sí, me están escribiendo, corte. Te digo, me están escribiendo y quiero que... Y gracias, porque mucha gente ve para que sepas y hace su aporte. También mucha gente del mercado financiero. Me decían, observar los volúmenes operados. Claro, hay más movimiento de dinero. Hay más movimiento de dinero. Y ese es un problema. Marzo generalmente tiene más movimiento de dinero. Y marzo estacionalmente suele ser un mes de inflación alta. Y cuando hablamos de inflación, por eso está todo ligado a la expectativa. Hay expectativa de devaluación, hay expectativa de recambio político, hay expectativa de crisis en una interna oficialista que no se esconde, hay expectativa de que la inflación siga en alza. Y vos del otro lado tenés que planificar tu vida con todas esas expectativas. La expectativa que te lleva a que hoy ningún funcionario de gobierno se pueda parar y decir, claro, pasaron cosas, pasó la sequía, pasó una renegociación de la deuda externa. No se pagó. Teníamos que pagar ahora. No se pagó, porque el Fondo Monetario no trajo los fondos para poder pagar. Están pasando cosas que no estaban previstas en lo que se votó el año pasado como presupuesto. Entonces, ningún político hoy se para del oficialismo, y invitamos a que lo haga la vocera presidencial, que siempre, de alguna manera, responde a las preguntas de los periodistas. ¿Cuál es la inflación que esperan? Porque la gente tiene que renegociar su paritaria. Algunos tienen deudas. Sabemos perfectamente que la tasa de interés va a la par de la inflación. Ese número no es menor, es un número que proyecta la expectativa y la calidad de vida de la gente. Nadie sabe. Entonces nos guiamos por los privados. Es los únicos que están dando una proyección de inflación y que se animan a decir que en el mejor de los escenarios se termina en un 100% de inflación. Es grave la situación y es muy delicada como para que nadie salga y nos dé una explicación de hacia dónde van las nuevas metas del gobierno. Déjame decirte también que cuando sube la inflación, los pobres son los que más tristemente lo sufren.
La remarcación de precios que estamos experimentando ahora en marzo lleva nuevamente como lanza pujante el precio de los alimentos. Si 7% es lo que estiman en Ciudad de Buenos Aires o en AMBA los consultores privados, te diría que 8% posiblemente sea alimentos. Hoy el INDEC dio a conocer una cifra que ya te digo, te marca un piso. No somos nosotros que estamos haciendo una conclusión. Son los números que da a conocer el INDEC. ¿Cuál es el número de hoy? La inflación de precios mayoristas. La inflación de los mayoristas. Los mayoristas que son la primera cadena antes de llegar, o la cadena intermedia antes de llegar a la góndola. El mayorista le vende al minorista. El mayorista le vende al comercio, al almacén, al supermercado. La inflación mayorista en febrero dio 7%. Suele ser una inflación que marca la directriz del mayorista, del minorista. Entonces, esa inflación que viene acelerada en función de lo que vos viste como inflación del IPC, son las listas que luego bajan a los comercios, ya te marca un 7% en febrero. O sea que los primeros precios de marzo ya venían con esa lista de 7% de los proveedores mayoristas. Entonces, con ese piso de inflación, es muy difícil pensar en un marzo y abril con una inflación que se desacelere. Ya está con nosotros Mayra Arena, que le hemos invitado y ahora nos vamos a sentar a charlar con ella, porque queremos también ver cómo podemos hacer para entender lo que no entienden evidentemente los políticos, la estructura de la pobreza, cómo salir, qué herramientas hay, porque todos estos números redundan en una situación social, que es que el pobre sigue siendo pobre o cada vez más pobre y la clase media está un paso para atrás y crece el sector de la población, del sector clase media frágil, que está ahí nomás todos los meses de ser considerado pobre. Mira, Marce, te sumo. Hay un empresario que nos está mirando hablando del tema dólares. Me dice, en estos momentos hay tanta escasez. Me dice, ¿tenés acceso a dólar? Cuando vos vas a pagar contra el producto a punto de abordar el barco. Es decir, cuando ya está todo listo ahí, el gobierno te está dando acceso. Pero ningún proveedor está generando esto si vos no le das un anticipo. Y ahí estamos hablando otra vez de escasez de dólares. Se está metiendo un freno de mano en la práctica por esta falta de dólares. Por eso es que te estamos diciendo que en estas horas tienen que pasar cosas, quiera o no quiera el gobierno. Digamos, hoy me decía alguien, el fuego no entiende de internas. Entonces, si vos vas a estar, por lo menos hace ya 7 días, cruzándote a ver quién filtra y quién no filtra, en el medio del mercado te va a llevar puesto. Y además, ¿sabes qué? Cuando hay interna política, generalmente gira sobre un problema que va a tener un efecto en la economía. Lo vimos con la historia, ¿eh? No estamos haciendo futurismo. Miramos para atrás y es de manual. Y déjame decirte también que si mirás los números de cómo marcha el flujo, el oficial, tanta gente nos pregunta ¿qué va a pasar con el dólar? Mirá, seríamos magos si en este país pudiéramos decirte qué va a pasar con el dólar. Sobre todo cuando hay tantos tipos de cambio. Pero sí te podemos decir algunos comportamientos que están siendo disruptivos. Y son los comportamientos que tienen que ver con cómo va marchando todos los precios de la economía y el resto de los dólares. La inflación, te decía, el piso para marzo que prevén las consultoras privadas es el 7%, tal vez un poco más. ¿Sabés cuánto subió el tipo de cambio mayorista este mes? Un 4%. Algo está atrasado. Y no es que la gente crea o saque sus propias conclusiones, es que los números no dan. Marcha el doble de velocidad todo lo que consumís en la góndola que el mayorista, que lo están atando porque no tienen dólares. Ahora bien, ¿qué está pasando con el dólar bolsa? Vamos a uno legal para no hablar del blue. ¿Sabés cuánto subió? Un 8%. Ahí tenés la diferencia. Le damos la bienvenida a Mayra, que ya está con nosotros. Hola, Mayra, querida. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Para que sepas, teníamos muchas ganas de que vinieras y que nos cuentes lo que, por suerte, y yo agradezco enormemente haber nacido en una familia en donde nunca me faltó comida sobre la mesa. Nosotros solo lo podemos entender por conocer otras personas. Ajá. Y yo te escuchaba a vos y sos tan descriptiva. Lo que es salir adelante en un hogar en donde faltaron cosas. ¿Me contás un poco lo que evidentemente los políticos no saben o no quieren ver de cómo, qué necesita hoy una familia para salir? ¿Cómo se sale?
hay una comodidad por ahí que tiene la política por lo general. No todos, obviamente, cada uno tendrá su identidad y sus personas que cree que entienden un poco más, un poco menos, una identificación política también. Pero la política, por lo general, si tiene una comodidad, es que tiende a creer que lo que no registra no existe o no le está generando un problema, porque no lo registra. Y hoy yo creo que esa pobreza en la que el que me conoce o alguna vez vio mis charlas sabe que yo crecí desde, digamos, una marginalidad, rancho de chapa, piso de tierra, madre excluida y no alfabetizada. Bueno, todo eso que te imaginás como marginalidad, hoy no es una pobreza parecida a la que hay. Y ojo con creer que solamente pueden caer en la marginalidad esos que están cayéndose a la calle. Porque hoy lo que vos tenés es una pobreza que ha mutado y que está muy distinta de lo que era la pobreza quizás en los 90 o en los 2000, incluso o en los 2000 temprano. Contame eso, o sea, hoy yo creo que un trabajador... Voy a decirlo de esta manera y muy respetuosamente, sí. Cuando vos eras pobre, ¿en qué época vos pudiste salir de la pobreza? ¿Hasta cuándo vos te autodefinís pobre? No sé, bueno, no sé desde cuándo soy pobre ex-pobre. Desde los ingresos, ¿no? No sé desde cuándo soy ex-pobre. Desde ingresos, obviamente, no es ofensiva la palabra pobre, aparte. No, digo, porque pobre además, puede ser de valores, de dignidad. No, Hablo por ingresos, del trazado de los ingresos. Por ingresos, no digamos para que comer. Lo que a mí me sacó de la villa, o una de las cosas por las que me fui de la villa, fue para meterme cama adentro. Yo me metí como mucama en la casa de gente rica para que mi hijo tuviera ducha, piso, un dormitorio, todo lo normal. Siempre anduve con mi hijito, que ahora ya es alto como yo, entonces ya pasaron esas cosas. Después lo que a mí me saca de ese mundo, de esos laburos, es la estética. Me dedico a ser depiladora y empiezo a tener otro perfil. Y fue todo muy de a poquito, porque en el universo laboral no es lo mismo los trabajos en los que uno se ensucia todo el tiempo y uno trabaja con el cuerpo a los trabajos donde uno sale limpio y vuelve limpio. No tiene nada que ver. Entonces, ojo hoy con la pobreza de hoy, porque aún esos que salen limpios y vuelven limpios, es decir, esos que tienen un trabajo que se supone que no es forzado y que se supone que no es sacrificado, bueno, también la están pasando mal. Y yo te diría, el sector de trabajadores por debajo de los 180, 200 mil pesos, digamos, una canasta básica, la está pasando realmente mal. Porque todo eso... O sea, el que tiene el salario mínimo vital y móvil, que acabamos de dar la noticia, no sé si pudiste escuchar. Que 70, ahora se aumenta, pero... De 69 se va a 80. Pero sigue muy, muy abajo, las transferencias sociales siguen muy abajo, pero ¿qué pasa? Las personas trabajadoras de ese tipo de trabajos, es decir, los que acceden a trabajos mal pagos o precariamente pagos, tienen que sostener algo que los haga no caer en la marginalidad. Es decir, por lo general alquilan, tienen que pagar un alquiler, algunos pagan alguna obra social o prepaga o monotributo, en el peor de los casos, o no sé hasta ahora qué es peor y qué no, pero pagan cosas que los sostienen en ese nivel de vida, es decir, que les permiten no caer un escalafón más abajo. Bueno, una vez que pagan todo eso que los sostiene, por ingresos, ese tipo de trabajadores está en las mismas condiciones que un pobre, o que lo que tradicionalmente llamamos un pobre, que es lo que en el imaginario colectivo es el pobre de la villa. Bueno, ¿qué ocurre en las villas? La pobreza está contenida, hay muchísima contención, hay transferencias estatales, y en esos barrios donde el desempleo es una cuestión estructural, las familias que carecen de empleo y que tienen a las mamás en la casa criando a los hijitos, tienen la posibilidad de ir a buscar, por ejemplo, las ayudas que existen, la distribución de mercadería, la distribución de guardapolvos, la distribución de lo que sea que se esté dando desde el Estado, desde la iglesia, desde la ONG. Pero ¿qué pasa con el que vive en una villa y labura todo el día? Bueno, tiene más o menos los mismos ingresos que el que no tiene trabajo y además no tiene tiempo ni la disponibilidad para ir a buscar o recolectar todas esas ayudas que se ofrecen. Entonces, ese que trabaja todo el día está en muchas peores condiciones que el que es el más vulnerable. Entonces, ojo con creer que solo tienen riesgo de marginalidad los que te caen en la calle. Obviamente tenés hoy un récord de gente durmiendo en la calle que es absoluto, por lo cual, si querés, hablamos ahora de ese sector que necesita otro tipo de tratamiento y otro tipo de encare, pero este sector de los RAPI, de los que trabajan en gastronomía, de las mujeres que trabajan en geriátricos o cuidado de ancianos o de niños, está a un pasito de ser marginal. Estamos hablando de la clase media, ¿no? Es una clase media trabajadora que no le da el cuero para ser media, porque para ser media, digamos que uno tiene que tener una capacidad de poder no laburar unos días y
sin que eso le afecte la calidad de vida, o incluso no laburar un mes por un accidente y que eso no afecte la calidad de vida. Bueno, este sector del que hablamos, si no labura, no tiene para morfar. O sea, estamos hablando de vulnerabilidad real. Me parece que una de las cuestiones que tiene que desatar el gobierno, el ministro de Economía y quien corresponda en la toma de decisiones es en el poder adquisitivo de los trabajadores. Más allá de que yo me especializo en pobreza y lo que me interesa siempre va a ser cómo vive el sector más pobre, bueno, ¿quiénes hoy son los pobres más vulnerables? Los empobrecidos. Porque primero, no saben ser pobres, no tienen una cultura de pobreza para sobrevivir en la pobreza y además no pueden acceder a todas las ayudas que existen porque están ocupados laburando por 2 mangos. Entonces, ojo ahí, porque se necesita un gran acuerdo empresarial, político, ciudadano para decir, muchachos, acá la reforma laboral está pasando de hecho, no nos hagamos los boludos con eso. No lo está diciendo una liberal de derecha. No. Está pasando. No, lo está diciendo una mujer peronista. Claro. Lo está diciendo una mujer peronista. Y hay que aclarar que uno es peronista porque hay que aclarar de cómo mira el mundo uno o cómo mira la sociedad uno. Me parece súper franco de tu parte que esto lo pongas en la mesa. Si pensamos en la justicia social, no podemos admitir que los trabajadores sean pobres. No podemos admitir que los trabajadores estén a un pelo de caer en la marginalidad. Porque ¿a quién le reclama algo un Rappi? ¿A quién le llora una tipa que trabaja 12 horas en un geriátrico y cobra 70 lucas de bolsillo? ¿O a quién le deja a los nenes o a quién le reclama algo si tiene un problema? Bueno, ojo, porque esa gente hoy está muy sola. Entonces, que no te sorprendan después las decisiones que se toman si nunca les hablaste a eso, si nunca los registraste, porque no aparecen en el registro de la política. Entonces, por ahí cuando algunos compañeros o de algunos sectores se habla de no, que va a venir una reforma, van por el aguinaldo, ¿vos te pensás que un tipo que sale de laburar 14 horas sucio, hecho bolsa y de camino a la casa va mirando canastos de basura para ver si se encuentra algo interesante, le tiene miedo a perder algo? No tiene nada para perder, ya no tiene más para perder. Entonces, registrar a esos, mejorar el poder adquisitivo y pensar de verdad cómo vas a hacer para que todo ese círculo de abajo que tenés recibiendo transferencias económicas empiece a egresar y empiece a mudarse al mundo laboral. Porque ese también es otro problema que la política no registra y no se quiere hacer cargo. Tenés un problema entre el desfase que existe entre la demanda de empleo y la oferta real que tenés de mano de obra. Muchas veces que hacemos las coberturas, a mí particularmente en mi programa me gusta estar en la calle cuando hay movilizaciones, pero escuchar a los que se movilizan. Porque está como también el piquetero es un vago, están llevados, les pagan. Y muchos de los reclamos pasan por, o he hablado con muchos manifestantes que dicen, no, yo no quiero que un programa social, yo quiero empleo, pero no consigo. O no se consigue, o a ver, hay una realidad, los trabajos que se consiguen son trabajos que no quiere nadie, son trabajos pésimamente pagos, son trabajos que no ofrecen una movilidad económica. Es decir, la diferencia entre la ayuda que yo puedo conseguir del Estado, entre la UH que me corresponde, que hoy está debajo de las 10 lucas de bolsillo porque son 12, pero cobras el 80%. La alimentaria está en 12.500 si tenés un solo nene o 15 si tenés 2. Y la mayoría tienen 1 o 2, contrario a lo que se cree en el imaginario. Ponele que te armás un puchito de 50.000 pesos, ponele que te armás eso y de alguna manera en el barrio hay ayudas, tenés tiempo. Bueno, ¿qué pasa si vos renunciás a eso y te vas a trabajar? Ganás 60.000 pesos y perdés todas las ayudas que podías buscar estando en el barrio porque tenías tiempo para hacerlo. O sea, literalmente perdés plata. Entonces, para que se forme ese egreso masivo de gente que está sin trabajo porque realmente no le ofrece el trabajo una movilidad económica, bueno, lo que hay que hacer es ocuparse de los trabajadores y mejorar el poder adquisitivo. Y ahí los pobres no son boludos. La toma de decisiones siempre tiene que ver con una mejora o un beneficio de lo que cada uno percibe como beneficio. Después, obviamente, he hablado mucho tiempo de eso, de cómo las tomas de decisiones desde afuera pueden parecer perjudiciales o se consideran incompatibles con el progreso económico. Pero eso tiene más que ver con la cultura y con las decisiones de gasto y de consumo de cada sector. A mí lo que me interesa es cómo están por ingresos, porque eso determina también la calidad de vida, la calidad de proyecto de país y cómo crecen los chicos. Porque vos no podés hablar de reforma en educación o de mejoras en la seguridad de un país si tenés un montón de gente en la miseria con chicos formándose con hambre, con necesidades insatisfechas.
no sé si hambre estrictamente hoy, tengo mucho respeto por la palabra hambre, entonces yo lo que creo que hay hoy es una subalimentación terrible y la crisis económica de este sector que te decía, lo que trae es un hambre y una violencia que no se ve, porque es puertas para adentro. Es el hambre de los que empiezan a comer salteado, de los que empiezan a saltearse el almuerzo o la cena, de los que se toman unos mates y se arreglan, de los que no se llevan vianda al laburo porque se olvidaron y no salen a comer con los compañeros porque aprovechan para laburar. Entonces es un hambre muy disfrazado, muy cubierto, muy maquillado. Y la violencia lo mismo, porque para los matrimonios, para las familias, no es fácil enfrentarse a esa crisis. Y con alguien uno se desquita las frustraciones y quienes aguantan ese cuero siempre suelen ser los familiares directos. Sabés que me resulta muy grato escucharte porque tenés la autoridad que no tienen otros tantos por haberlo vivido. Vos estuviste ahí y vos sabés cómo es. Me quedé pensando en lo que decías, atención porque esto no es parecido a la situación social, no estamos hablando de lo económico, de lo político, a la situación social de 2001-2002. No. Nada que ver. ¿Cuál es la diferencia principal que vos ves en la vulnerabilidad de la gente en esa situación versus esta? Bueno, te doy dos frases que habrás escuchado en su momento. Antes la gente te decía no hay un mango en la crisis de 2001. Hoy nadie te dice no hay un mango. La gente que te dice la guita no alcanza para nada. La guita no alcanza para nada. Entonces vos podés tener billetes de 1000 o no sé, de 500 o un fajo recién cobrado y al otro día no tenés nada, a los 2 días no tenés nada y no sabes en qué se te fue. Porque no es que te compraste algo puntual, no sabes en qué se te fue. Entonces es muy bajito el poder de compra que tiene nuestro billete. Vos pensás que si a vos te vienen a robar, es mucho más probable que te afanen el celular a que te afanen la billetera. Entonces eso te dice algo. ¿Hace cuánto no le roban una billetera a un tipo? Entonces, eso te dice un montón de cosas sobre la época y te dice un montón de cosas sobre cómo se relaciona con el dinero todos los sectores. De alguna manera, lo que tenés que hacer es aceptar la crisis que tenés y aceptar que este sector, que está para mí, a mi criterio, pasándola peor que el resto, no se soluciona con política social. Es un sector que no quiere saber nada con ninguna política social, ni se te ocurra crear un programa para, viste, esos con los nombres quemadísimos de programa para tal sector. Nada. Lo único que quiere esa gente es que trabajar le signifique un retorno, ver materializado el progreso. Y eso es política económica. Totalmente. Eso es política económica. Mayra, te hago una última pregunta antes de irnos al corte y después obviamente seguimos. Te quiero preguntar, ¿cómo compra esa persona que está súper interesante? Porque a mí me da la sensación de que los políticos no terminan de comprender cuando es en estos acuerdos y programas sociales que están muy buenos para el que va a un hipermercado, tiene auto, va a un súper. Pero ¿cómo compra el pobre? ¿Le llegan estos acuerdos? Yo creo que hay mucha variedad, incluso en los barrios más alejados y marginados, siempre hay una tienda que acepta todo, siempre hay un local que acepta todo. O sea, no nos imaginemos, por lo menos no en la provincia de Buenos Aires, quizás sí en el interior más lejano, pero en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo y de donde yo hablo, ese no es el problema. El problema que vos tenés en provincia y que cambió mucho los hábitos de consumo, por eso te digo que es interesante tu pregunta, es la inflación que viene viendo desde hace un tiempo muy elevada. ¿Qué hace tener tanta conciencia de que vos comprás algo y la semana que viene va a estar a otro precio? Bueno, hace que en vez de comprar uno, por lo menos lo que es estoqueable, ahora y ir la semana que viene a comprar otro, si puedo comprar 2 y guardar, lo compro. Como no todo se puede guardar y como no todo el mundo tiene capacidad para guardar, no quiero ni pensar en la gente que tuvo cortes de luz y perdió mercadería y perdió cantidad de stock fresco. Eso no lo vamos a meter porque, digamos, ya es todo un paréntesis aparte. Pero sí hay un cambio que hace decir, bueno, la semana que viene todo va a estar más caro, en 15 días todo va a estar más caro, entonces ya no tiene sentido y ya no existe el concepto tirar hasta fin de mes. Claro. Estirar el sueldo hasta fin de mes no existe más. Ahora se gasta el sueldo y después vemos cómo hacemos. Después vemos cómo hacemos, Dios dirá, conseguiremos, tarjetearemos la clase más media, más blanqueada, el que saca fiado,
De alguna manera, las transferencias del Estado también suelen ser algunas alrededor del 20 o la mayoría, que está bien pensado a mi criterio eso, porque es para cuando afloja la changa, cuando se achicó el sueldo, pero entonces no existe estirar la plata, cambió el consumo. ¿Qué te genera eso en los sectores de clase media empobrecida o de clase trabajadora que hoy no tiene un mango? Bueno, que en la primera semana de cobro o en los primeros 10 días, sí, 2 semanas, si querés ser súper generosa. 15 días. Vida de clase media. Vida de clase media. O sea, comes bien, comes carne, hasta capaz llevas al McDonald's a los pibes, salís a comer afuera. El gusto, bueno, cada sector tiene sus gustos. Yo en mi laburo me dedico a investigar eso. Las mujeres siempre tenemos tendencia a consumir en estética. Los varones tienen otro tipo de consumo, pero porque se compran menos cosas, pero más caras. Bueno, todo eso que es a lo personal está ahí en los días de cobro. Pero ojo, que después sos pobre. O sea, después tenés vida de pobre. Los otros después 15 días. Chimangueás de verdad. Por eso es una pobreza, un hambre que no se ve, porque a la vista tiene cara de clase media. Gracias, Mayra. Me quedé sin tiempo, pero te vamos a volver a invitar porque es realmente muy interesante escucharte. Y además porque tenés una historia muy linda para contar también de superación en una Argentina en donde todo cuesta tanto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por haber estado en Para Que Sepas. Una breve pausa y ya volvemos. Y la información urgente tiene que ver con los nuevos pasos que tiene hoy el ministro recién asumido, el nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ramón. Claro, a ver, Marce, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos, hay un ministro de Seguridad que está de licencia, ministro de Justicia y Seguridad, que se llama Marcelo D'Alessandro, una licencia que vence el 6 de abril. Bueno, la idea era que D'Alessandro pueda volver a sus funciones, pero la cosa está muy complicada, producto de los chats, de las filtraciones, de los vuelos a la escondida y demás. Por eso es que se apuraron los tiempos y quien ves en la imagen va a ser nombrado como próximo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es Eugenio Bursaco, que no asume oficialmente todavía, pero va a asumir. Bursaco, por lo que a mí me cuentan, había arreglado ser el ministro de Larreta en caso de que gane la elección a nivel nacional. Lo que Larreta le pide, recordemos que Bursaco ya fue ministro en la ciudad, es que se haga cargo de la conducción política de la policía de la Ciudad de Buenos Aires hasta tanto se dé la elección. Bien. Y hoy, ahora, la gran pregunta es, ¿y D'Alessandro? Y D'Alessandro le va a vencer la licencia el 6 de abril y por ahora, ahí me dijeron que inclusive hasta Bullrich lo había llamado para darle su apoyo, como diciendo, Larreta te deja por tibio. Ahora, ¿qué pasó con la causa? ¿Hubo allanamiento? ¿No quiere volver? No quiere volver. ¿No quiere volver, Lili? De hecho, antes de nombrarlo a Bursaco, hubo unas charlas entre Larreta y D'Alessandro le dijo que estaba, o que tenía muchas dudas, y de hecho en las últimas horas casi que le dijo que no. Es que siente que lo dejaron solo en esta. Claro, ese es el tema. Bueno. ¿Me contás, Lili, lo de los allanamientos? Te puedo agregar una... me da el dato y hacemos el análisis. Hubo allanamientos en Misiones, justamente por la causa que lo involucra a D'Alessandro con las charlas, con los chats. Esto fue en Misiones, en El Dorado, y donde se estaba buscando por el delito. Esto lo hizo, por supuesto, la Fiscalía de la ciudad, buscando elementos y aquellos que se habían metido en Telegram, que era la red que había usado él. Así que lo que se encontró, dicen, es de alguna forma elementos que involucran a distintas personas desde Misiones para meterse en las redes de Telegram. El tema es qué datos usaron. ¿Qué servicio usaron? Claro. ¿Te publica Alconada Mon en La Nación hoy? ¿Y quién los contrató? Y bueno. ¿Y quién los contrató? Porque, digamos, no lo hicieron por amor al arte, imagino. Sí. Dice, para los hackeos habrían utilizado un usuario con credenciales administradas por Jefatura de Gabinete de la Nación, que habría permitido, entiendo el potencial, que marca Alconada, dice, para acceder a datos personales de las víctimas que se encuentran reservados en el Registro Nacional de las Personas. ¿Cómo, jefe? Pero espera. Recapitulemos, porque alguien se está enganchando y dicen, ¿de quién me están hablando? Bueno, hubo un escándalo que te acordás, ¿fue hace cuánto? ¿Un mes pasó? ¿Más? Sí, un poquito más. Un poco más. Un poco más. Bueno, verano mediante, terminó en una licencia con el actual, ya saliente, ministro de Seguridad de la ciudad. Estamos hablando de D'Alessandro. En ese escándalo se empiezan a filtrar chats en donde hay un intercambio constante de mensajes vía Telegram entre D'Alessandro. Venite acá al piso, que estamos acá. Entre D'Alessandro,
empresarios, jueces, federales, otros funcionarios. ¿Y cuál es el centro de esto? ¿Quién mandó a espiar? ¿Quién vulneró la seguridad del celular de quien ni más ni menos era el ministro de Seguridad? Y después sí discutimos el contenido de los chats, pero primero vamos al delito, que es haber utilizado la información de un celular ajeno. Le hackearon ni más ni menos a un funcionario de primera línea de seguridad del gobierno porteño, a dos. A él y a un candidato a gobernador, ni más ni menos a Dios. La privacidad. Entonces, ¿quién los contrató? Sí. Bueno. La pista, insisto, la pista lleva a jefatura de gabinete. Yo te pongo en el habría que pone el periodista, pero confiando también en lo que estaba marcando él, habla de un usuario que se habría utilizado gracias al permiso de que va a jefatura de gabinete. Y esto se confirma, habrá que ver qué dice la jueza. Obviamente esto está con secreto de sumario, pero si esto escala y esto termina ahí, porque obviamente usaron este servicio para tener datos personales. Claro. ¿Por qué? Porque tanto Santilli como Alessandro no lo hagan en sus casas. En las preguntas de seguridad pusieron datos personales. Seguramente el hijo, seguramente el nombre de la mujer. No hay que hacerlo. Bueno, de eso hecho, ya lo vimos. vimos. Uno de los delitos es suplantación digital de la identidad. Por esto, justamente, por utilizar, más allá de meterte, de invadir la privacidad tuya, que no se puede, meterte en tus redes, nada que se le parezca, en este caso era Telegram, está este delito, concretamente. Bien, Carlitos, querías hacer un comentario. No, breve, sobre Eugenio Bursaco. Sí. Eugenio ¿Quién Bursaco, es Eugenio Bursaco? Eugenio Bursaco inició su vida política, digamos, con Gustavo Vélez, hace muchos años. Él se ha especializado en eso, como vos bien señalaban acá, ya fue funcionario. Pero la otra cuestión es que está muy tiroteado con Patricia Bullrich. Terminaron muy mal ellos dos. Él se fue del ministerio. Entonces digo, muchos interpretan como que este nombramiento, es una mojada de oreja, más allá de las cualidades que puede o no tener el futuro. Y fue jefe de la Policía Metropolitana, recuerdan, la Policía de la cuando Ciudad. Se armó el lío. Fue Policía Metropolitana. Claro. Muy bien, tenemos más novedades porque la interna política está que arde y también se empezaron a tirar con munición pesada entre oposición y oficialismo. Claro, a ver, Mauricio Macri, que fue a Rosario y en un tono de campaña, un eslogan que ya utilizó, que es el famoso, entre comillas, curro por los derechos humanos, y le respondió Guado de Pedro, mirá. Respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos del siglo XXI, ¿no? De que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy, muy apenados, seguimos condenados, pero eso no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es defender los derechos de aquellos chicos que están naciendo en el país y que hoy no tienen acceso a igualdad de oportunidades, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla del curro de los derechos humanos? Ya lo hablé en su momento. ¿Podría resumirlo? A todos los que usufructaron eso en beneficio personal. Bueno. Esa fue la frase del expresidente en recontratono de campaña y el que salió a responderle fue Guado de Pedro. No es la primera vez que lo dice, ¿no? No, por eso. Es ministro del Interior. No, y su gran error es totalizar. Que habría que revisar ciertas cosas de lo que ocurrieron, cierto. Pero no descalificar lo que ocurrió cruelmente en nuestro país. Sí, le contesta, no veo el curro de que te metan a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa, de que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos. Algo que creo que lo retuiteó la vicepresidenta. Bueno. Sí, además lo dice un 21 de marzo, el 24 es el Día de la Memoria. Sí. También se estuvieron peleando, ¿no? Por ese acto también, ¿no, Carlos? Y bueno, sí, no sé qué es lo que va a pasar, pero te insisto en esto, para dejarlo claro, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Si hubo que se demuestre que hubo curro, como decía el expresidente, pero me parece que su forma de decirlo es altamente provocativa y dañina para el conjunto del pueblo argentino. Sabemos que falta mucho todavía para suturar heridas, pero no las agravemos más gratuitamente, lo cual quiere decir, lo otro habrá que investigarlo, sí, claro.
Muy bien, tenemos información urgente que viene desde los Estados Unidos y allí está Adrián Saque esperándonos para contarnos. ¿Qué es lo que pasa con Trump? ¿Trump preso? Mirá, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo está, querido equipo de PQS? Bueno, eso es lo que queremos saber justamente porque sería la primera vez que un presidente de los Estados Unidos pueda ser detenido, pueda ser imputado por una causa de cualquier tipo. Esto nunca había pasado en este país y hoy, ya no creo que hoy, pero sí mañana o en el transcurso de estos días y hasta la semana que viene, es posible que sea imputado por haber hecho un pago para silenciar a una prostituta o una actriz porno. No queda muy clara esta definición, acá bastante disputada también. Y que fue conocido, digamos, este hecho fue denunciada por Stormy Daniels, así se llama esta mujer, en la campaña que lo llevó a él a la presidencia. Entonces, ¿él qué hizo? Él pagó en el año 2016 la suma de $130.000 para comprar el silencio de esta denunciante. A ver, por esta causa, Adri, él lo hace 2018, ver, entiendo que en sus redes sociales lo hace ver como una persecución política. Absolutamente, porque insisten que el tiempo que pasó desde que se hizo esta denuncia hasta ahora es realmente muy prolongado para una causa de esta naturaleza, que es considerada un delito menor, un felony, pero que de todas maneras se puede igualmente procesarlo por esto, y él lo que dice es que el juez, mejor dicho, que el fiscal, y también el juez, ¿no? Pero sobre todo el fiscal que fue elegido democráticamente en Nueva York, es un activista ultrademócrata extremo, que él lo quiere ver tras las rejas de un momento para otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Trump, ¿qué hizo? En su red social, Truth Media, lo que hizo fue pedirle a sus seguidores que no se quedaran sentados en sus casas y que reaccionaran ante esto, ¿no? Lo dijo en uno de los pasajes de la denuncia de persecución de casas de brujas. Entonces, bueno, de lo que tenían miedo justamente es de que pase algo parecido a lo que sucedió el 6 de enero de 2021, cuando, bueno, recordamos. Claro, exactamente. Pasó lo de la toma del Capitolio, que fue violento. Ahora, ¿cuándo es el fallo? Tenían miedo de que se repitiera algo así. Mira, todavía no se sabe porque el gran jurado está deliberando. Trump tiró que iba a ser hoy. Dijo, se arriesgó y dijo, va a ser el día martes, pero no hay una fecha precisa. Justamente allegados de la Fiscalía de Nueva York, del distrito de Manhattan, justamente aclararon esto, que hasta que el gran jurado no deje, emita una resolución respecto de su imputación, no se sabe cuál es la fecha precisa. Entendemos que va a ser en los próximos días, Adri, así que, por las expresiones públicas de Trump. Nos tenemos que ir, dame el último dato. Bueno, justamente que se pusieron en alerta máxima 700 efectivos de seguridad por esto, para evitar que haya disturbios parecidos a los del Capitolio. Y bueno, van a intervenir el FBI y el Servicio Secreto, con lo cual estamos hablando de un nivel de alerta máxima. Gracias, Adri, querido. Nos reencontramos con vos seguramente mañana y con toda inmediatez de las noticias de Estados Unidos. Otra vez, Donald Trump. Gracias. Y Marcelo Corazza, que quedó por ahora detenido, tiene 10 días el juez para determinar su situación, si determina la prisión preventiva o no por corrupción de menores. Se negó a declarar, pero dijo algunas cosas frente al juzgado, al titular del juzgado 48. ¿Qué dijo? Que le sorprendía toda la denuncia de la que se está hablando, que él no conoce a quienes lo están denunciando, a quienes lo nombran en esta investigación que comenzó el 24 de octubre del año pasado, que no tiene nada que ver con ello, e incluso dijo que hasta le daba asco, que él tiene familia y que nunca tuvo relación con ningún menor. Recordemos que la causa justamente es corrupción de menores. También se determinó que se le levantara la incomunicación, por lo tanto puede recibir visitas. Seguramente su hermana va a ser la primera que lo va a visitar en estas horas. Ya tiene abogado, pero prefirió no contestar preguntas ante el juez porque dijo que necesitaba estudiar la causa. Un datito, se están ya conociendo algunas charlas
sobre todo entre el misionero, que es el hombre que mandaba, que dirigía esta banda según la justicia, aunque por lo menos en la acusación los nombra a todos por igual. Lo que dicen es que en una de esas charlas con los menores, ¿sabes qué le proponían, Marcela? ¿Qué? Viajar a Disney, a Orlando, pero siempre y cuando se pudieran pegar a él. Gracias, Lili, querida. Gracias a todo el equipo. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde porque tenemos mucho más para que sepas. Quédense en la continuidad informativa de A24 porque ya llega él. Ya llega Facu Pastor. Chao.